La Comisión de la Verdad fue posesionada hace algunos días por el presidente y ya comenzaron a trabajar. La gente se pregunta cuál es su tarea, qué van a hacer, cuánto tiempo tiene. Y está el ministro de Justicia con nosotros, Héctor Arce, para hablar justamente de este tema. Ministro, un placer tenerlo acá en el programa. Buenas noches, Priscila. El placer es todo mío estar aquí a todo pulmón y, bueno, con un tema importante, como usted mencionaba, ¿no? Y cumpliendo un compromiso que se había asumido, ¿no? Sí, un compromiso del Estado, un compromiso con la verdad, un compromiso que lo asumió el presidente con toda la entereza, con toda la hidalguía que lo caracteriza, de formar una comisión absolutamente técnica, independiente, formada por los más legítimos representantes de los sectores sanos de la nacionalidad boliviana, justamente los sectores que en el pasado, en este nefasto periodo desde el 4 de noviembre del año 1964, ¿no es cierto? Es el primer golpe, el golpe de Barrientos, hasta el 10 de octubre del año 1982, cuando Hernán Siles Suazo es posicionado como presidente y se restablece la democracia como sistema de gobierno en el que vivimos hasta ahora. En este periodo de aproximadamente 18 años, se investigue, se analicen todos los hechos que han ocurrido, las violaciones a los derechos humanos, las desapariciones forzadas, las persecuciones, las torturas, los hechos de violencia sexual, etcétera, etcétera, para que en un plazo de 2 años se culmine con un informe verdaderamente revelador, ¿no es cierto?, verdaderamente científico, diríamos, permítame usar ese término, de todo lo que ocurrió durante este nefasto periodo de nuestra vida nacional. Y de ahí se tomen una serie de medidas, ¿no? El informe y el trabajo de la Comisión de la Verdad, más que todo, tiene la función de, como su nombre lo dice, establecer la verdad, ¿no? Establecer la verdad para que los bolivianos sepamos qué es lo que realmente ocurrió, cuáles fueron las presiones extranjeras, cuál fue la participación del imperialismo norteamericano, cuáles fueron los condicionamientos que se pusieron y que se sumaron para las dictaduras militares, las cruentas dictaduras militares, y para que se den los miles de detenidos, miles de perseguidos, miles de desaparecidos y miles de personas asesinadas, ¿no? Tiene un objetivo muy sano, muy noble: conocer la verdad, que la nación boliviana conozca la verdad de lo que ha ocurrido en este periodo, para que nunca más se repitan hechos como este, para que nunca más nos apartemos de la democracia como un mecanismo, como un sistema de gobierno fundamental. También pues, se pueden establecer aún responsabilidades, también se van a tratar de conseguir objetivos específicos. El presidente daba algunos casos concretos, ¿no es cierto? Hay un tema económico que el presidente la reparación. Exactamente. No, el tema económico del daño que se ha causado por los actos de corrupción y con violaciones a los derechos humanos por parte de las dictaduras militares. El encontrar a los restos de diferentes desaparecidos, ¿no? Como Marcelo Quiroga, Santa Cruz, finalmente. Y bueno, tratar de llegar a través de la colaboración de las Fuerzas Armadas, de otras entidades que tienen además la instrucción y el mandato de la ley de colaborar con la comisión, finalmente llegar a que se sepa la verdad, ¿no? Y que las personas, ya muchas de ellas mayores, no dejen este mundo sin conocer la verdad de lo que ha ocurrido con sus seres queridos, con sus familiares. Ahora, ministro, no dudamos de la intención. Muchos han tenido la intención de encontrar la verdad de lo que pasó en las dictaduras, qué pasó con los desaparecidos, los muertos, las víctimas y demás. Pero siempre había un muro, que eran las Fuerzas Armadas. Todo llegaba hasta ahí, porque decía, aquí no se entra y no se puede conocer absolutamente nada. Con la ley se dice que se debe desclasificar estos archivos, o sea, abrirlos para conocer la verdad. Y el comandante de las Fuerzas Armadas, ese mismo día de la posesión, dice, muchos archivos podían haber sido ya destruidos. O sea, y estamos hablando de algo tan delicado. ¿Eso podría haber pasado? Yo creo que lo importante es que ahora, por mandato de la ley, por voluntad de nuestras Fuerzas Armadas y por instrucción del presidente Evo Morales, esta comisión va a tener la capacidad de acceder y ver qué es lo que hay. Es una presunción que en algún momento puede ser cierta, Priscila, ¿no? Ellos, los mismos dictadores, es posible que no hayan dejado muchas huellas de sus crímenes contra los derechos humanos.
es posible que no encontremos una gran cantidad de documentación que desclasificar, pero no solamente tenemos que basarnos en la documentación, tenemos que basarnos en todos los mecanismos que existen para una profunda investigación. O sea, ¿la documentación no es lo más importante? Es uno de los temas más importantes, pero muchas de estas violaciones a los derechos humanos, por supuesto, se daban sin dejar documentos, claro, sin dejar testimonio escrito, ¿no? En algún momento se hablaron, por ejemplo, de los radiogramas que dentro del Plan Cóndor, de alguna manera cifrada para la tecnología de ese entonces, compartían las dictaduras de diferentes países de América Latina. Seguramente se pueden encontrar elementos como este, por ejemplo, ¿no? Para citar simplemente un ejemplo, que son elementos que habrá que armarlos, habrá que trabajarlos. Por eso nosotros, por mandato de la ley, tenemos que constituir una Secretaría Técnica para servirlos a ellos. Ellos funcionan con la máxima independencia, van a tener una unidad desconcentrada en la que nosotros no vamos a participar, a no ser en el apoyo logístico. Y ahí nosotros estamos sugiriendo, estamos trabajando juntamente la viceministra Cecilia Urquieta, justamente hoy día veíamos ese tema, estamos trabajando el tema de tener forenses, de tener investigadores. Que solamente se dediquen a este tema. Las diferentes áreas, al requerimiento de ellos. Claro, porque si no, imagínense a los forenses que tenemos ahora con tanto trabajo. Un staff de funcionarios técnicos, ¿cierto? De expertos técnicos, diremos, que son los que van a formar esa Secretaría Técnica y van a estar a disposición de esta comisión, que ella misma se va a organizar, ella misma se va a dar su margen de organización, su trabajo. Está formada por personalidades muy destacadas, ¿no es cierto? Y realmente es una comisión, yo diría, de lujo, ¿no? Es una comisión bastante equilibrada, incluso en razones de género, en razones de interculturalidad. ¿No es una comisión del MAS, como lo dijeron algunos? No, ahí estamos hablando, para empezar, que el movimiento al socialismo no existía en los años de la dictadura, ¿no? El movimiento al socialismo tiene una creación reciente y estamos hablando de personas que han vivido, ¿no? Ahí está don Eusebio Gironda Cabrera, por ejemplo, ¿no? Que ha vivido en carne propia las persecuciones, él ha estado confinado, ha estado arrestado, ha sido torturado. Ahí tenemos los casos de Nil Heredia, por ejemplo, ¿no es cierto?, que familiarmente ha tenido una serie de situaciones complicadas en el ELN, ha perdido seres queridos, ha perdido familiares. Es decir, tenemos una visión absolutamente equilibrada de personas, como dice la ley, ¿no es cierto?, como dice el artículo 3, absolutamente objetivo. Este es un tema en la que un gobierno como el nuestro, Priscila, un gobierno revolucionario, un gobierno que ha sido víctimas muchas veces de persecuciones, de apresamientos, de confinamientos en democracia, que lamentablemente se han dado en democracia, es decir, con la etapa posterior al año 1982, nuestro gobierno ha luchado contra todo eso y nuestro gobierno es profundamente solidario con todo el sentimiento de las víctimas de las persecuciones, los ataques y las afectaciones que se dieron durante la dictadura. Por lo tanto, no tenemos ningún interés más que el de que se conozca la verdad. Y lo escuchábamos al presidente Evo Morales, ¿no? El presidente Evo incluso en algún momento pensó en utilizar las facultades constitucionales que él tiene para lograr que se revelen los datos, ¿no es cierto? Necesitamos encontrar los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz por respeto y dignidad de su familia, ¿no? No nos olvidemos, yo recuerdo muy bien la... Es una falta con la historia que tenemos ahí, ¿no? Así es. Hay una cita, hay una propaganda que en algún momento hizo la señora Gladys de Solón Romero, la madre de un compañero desaparecido, ¿no? La esposa de Solón Romero, un connotado ciudadano boliviano, ¿no?, que ya no está más entre nosotros, y ella salía en una publicidad con un ramo de flores y le decía al general Banzer, hace muchos años que estoy buscando la tumba de mi hijo para poner estas flores y no la encuentro, ¿no? Qué duro. Son testimonios durísimos, son testimonios complicados, son testimonios difíciles y tenemos como Estado que enfrentar esta situación y tenemos que hacer lo que han hecho en otros países, llegar a conocer la verdad. Por eso nosotros como gobierno, desde el Ministerio de Justicia, el área que nos corresponde, además por mandato de la ley 879, lo que vamos a hacer es coordinar con la comisión para que ellos formen un equipo a sus requerimientos en base a lo que ellos necesiten de altísimo nivel, que coadyuve técnicamente en la investigación y esperemos que de aquí a un año, un poco más, un año y medio, 2 años, que es el tiempo más o menos que nos hemos marcado de acuerdo a la norma, tengamos los bolivianos un informe absolutamente contundente, absolutamente revelador de todo lo que ha ocurrido en un periodo que nunca más debe volver a repetirse en la vida nacional, donde debemos luchar siempre por la preeminencia
y la aplicación día a día de los derechos, de las libertades de los ciudadanos. Ahora, usted hacía referencia a lo que hicieron otros países. En otros países, y si me equivoco me corrige usted porque usted es el que domina el tema, tengo entendido que la Iglesia también formó parte de estas comisiones de la verdad que investigaron este tipo de hechos. ¿Por qué en Bolivia no se tomó en cuenta la Iglesia? No, la Iglesia es parte fundamental. En algún momento, cuando se barajaron los nombres, se consideraron los nombres de muchos sacerdotes que han tenido una acción brillante durante las épocas de la dictadura. Se ha considerado en algunos casos también que, como esto ya ha pasado hace muchos años, como estamos viviendo en democracia ya casi 40 años, ¿no es cierto?, más de 35 años, algunas personas ya están muy mayores, era difícil, y no solamente del ámbito de la Iglesia, sino de otros sectores, pero si hay algo que coordinar con la Iglesia Católica, lo vamos a hacer. Nosotros tenemos las puertas abiertas de nuestra institución a la Iglesia Católica. Yo me he reunido hace algunos meses con la Conferencia Episcopal, tenemos todavía reuniones pendientes. Como Ministerio de Justicia trabajamos con nuestra Iglesia Católica y, por supuesto, si lo que puedan colaborar, bienvenidos. Aquí esta es una tarea de todos, no es una tarea de unas cuantas personas. La Comisión de la Verdad tiene que tener las más amplias prerrogativas, como sigue el caso de la Argentina. Y ha estado uno de los grandes hombres de la Argentina, de Ernesto Sábato, ¿no?, un autor, un escritor, además un gran jurista. Y han hecho un trabajo verdaderamente revelador, que les ha permitido cerrar un ciclo, ¿no? Aquí también lo que debemos hacer es cerrar este ciclo. Muchas personas ya están mayores, muchas han fallecido, y lo que queremos nosotros es cerrar este ciclo con el derecho que tiene la nación boliviana, que nuestras futuras generaciones tienen, de conocer la verdad. Ojalá pudiéramos trabajar, y esto yo estoy trabajando con Asofan y algunos de los grupos que existen de estas personas afectadas, en un gran homenaje, ¿no? Ojalá tuviéramos una gran plaza, por ejemplo, ¿no?, de homenaje, donde estén, como en la Argentina, por ejemplo, se hizo con las Islas Malvinas, en la Plaza San Martín, cerca de Retiro, hay un monumento hermosísimo, donde en mármol están grabados los nombres de las personas que perdieron la vida en la Guerra de las Malvinas. Algo así deberíamos hacer nosotros, una memoria histórica, una gran biblioteca, un acto central de homenaje que marque a su vez el cierre de un ciclo. Y por supuesto, como algún periodista, un colega suyo nos preguntaba, si se pueden establecer responsabilidades, si hay personas que todavía están vivas, que son responsables de sus actos, son crímenes de lesa humanidad, no prescriben en función de los tratados internacionales, en función de nuestro derecho interno. Si se pueden todavía hacer los procesos que deben hacerse, se tienen que hacer. No nos olvidemos que Klaus Barbie, conocido en Bolivia como Klaus Hartmann, que ya fue incorporado en las dictaduras, en la época del general Barrientos, y que tuvo un rol importante en varias dictaduras, después de muchos años fue llevado hasta Lyon y fue juzgado en Lyon, el carnicero de Lyon, en Francia. Estas cosas no se olvidan, ¿no? Estas cosas, por el bien, no por venganza, sino por el bien de la democracia, por el bien de la institucionalidad, son cosas importantes. En nuestro país hemos tenido la capacidad de dar una sentencia ejemplar. La sentencia contra Luis García Mesa y Luis Arce Gómez son testimonios de una verdadera vocación en pro de la democracia. El Congreso Nacional, el anterior Congreso Nacional, en un acto que lo dignifica, autorizó este juicio, y la antigua Corte Suprema de Justicia, donde había nombres como Edgar Oblitas Fernández y otras personalidades, finalmente iniciaron y después de ello terminaron el proceso que hoy ha permitido sentar un precedente para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Ahora, ministro, a usted le toca todos los días salir de su oficina y ver una vigilia que se ha instalado ahí hace muchos años y que intentaron ingresar a la posesión de esta Comisión de la Verdad, la cual ellos pedían también. ¿Por qué no se permitió que ellos ingresen? ¿Por qué no se reúnen con ellos? No hubo ninguna intencionalidad de marginar a ningún grupo. Ellos deliberadamente no quisieron ingresar. Prefirieron están en su derecho. O sea, ellos no quisieron entrar, no es que no les permitieron. Ellos prefirieron hacer un meeting. Palacio de Gobierno, como nunca antes en la historia nacional, ahora es la Casa del Pueblo, como se van a llamar las nuevas instalaciones, ¿no?, la Casa Grande del Pueblo. Y yo me he reunido con ellos, hemos tenido reuniones, tenemos una agenda de trabajo, y de la manera más franca, más abierta, más respetuosa, hay que entendernos entre bolivianos. Cuando la gente ha salido a las calles no dispuesta a matar, sino dispuesta a morir por defender la democracia, cuando la gente ha salido a las calles a pelear por lo que hoy tenemos y lo que hoy vivimos, nunca se lo ha hecho
Y nunca nadie, absolutamente nadie de esas personas, de grandes hombres como Marcelo Quiroga Santa Cruz, o las personas que del anonimato han salido y quizá han perdido la vida o han sido perseguidas, deportadas, torturadas, etcétera, etcétera, no lo han hecho por un rédito económico. Lo han hecho por defender los grandes valores que hacen a una nación. La gente sale a pelear por su nación, a pelear por la democracia, dispuesta no a matar, sino dispuesta a morir. Y no lo hace por dinero. Nadie arriesga su vida por un monto de dinero. Y en eso hay un tema que tiene una visión ética que yo la comparto, lo expresó alguna vez el presidente Evo, y yo la comparto plenamente. Y a eso hay que sumarle una imposibilidad técnica, ¿no? La imposibilidad técnica es, si ahorita hacemos cualquier política de resarcimiento que no corresponde principalmente por este tema ético que he mencionado, vamos a tener una lista inmensa y no existen documentos para contrastar, no existen documentos forenses después de 40, de 50 años, no existe un elemento para contrastar quién estuvo, quién no estuvo. Esas personas por lo menos eran deportadas, no hay registros de nadie, no hay documentos y eso no nos permitiría avanzar. Entonces, muy fraternalmente, muy respetuosamente a nuestros vecinos del frente, yo los convoco una vez más al diálogo, ¿no? Al diálogo en los parámetros en los que hemos hablado, en la reunión que hemos tenido con su abogado, el hijo del actual rector de la Universidad Mayor San Andrés, el doctor Waldo Albarracín, en los márgenes de lo que les hemos expresado. Son bienvenidos, la nación les debe mucho, la democracia les debe mucho, como a todas esas personas, a los mismos miembros de la Comisión de la Verdad, pero no es un tema económico, no es un tema que hay que abordarlo desde el punto de vista de la economía, porque por ética y dignidad, las miles y miles de personas que han salido y que han peleado y que muchas veces han sufrido los embates de la dictadura, han muerto y han sido torturadas, perseguidas, procesadas, deportadas, no lo han hecho por dinero, como no lo han hecho por dinero los caídos de octubre, ¿no es cierto?, del año 2003. Estas cosas hay que tratar de mantenerlas alejadas del dinero y no tener una visión utilitaria, pragmática de este tema. Nosotros los respetamos, la nación boliviana los respeta. No hemos tenido ninguna, ni jamás tomaríamos ninguna acción contra ellos ahí en el Paseo del Prado. Estamos más bien para ayudarlos en lo que sea necesario, pero creo que entre bolivianos debemos entendernos en esos márgenes, en esa dignidad, Priscila. Bueno, alta expectativa del trabajo que va a hacer la comisión. Los bolivianos estamos esperando a que todo salga como tiene que ser y que conozcamos esta parte de la historia que tiene que cerrarse, un ciclo que tiene que cerrarse y ojalá sea pronto. Muchísimas gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Siempre un placer. Gracias, Priscila. El placer es todo mío y las veces que nos inviten vamos a estar acá. Anotado. Gracias, ministro.